Bueno, muy bien. Si se les facilita copiar el enlace, enviárselo a esa persona que ustedes invitaron para que esté conectada a esta transmisión, bien pueden hacerlo. Vamos a estar leyendo el Salmo número 42, versículos 1 al 3, y Guilmeda Rodríguez va a ser tan amable de darle lectura. Bien pueda, Guilmeda. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Amén. Muchas gracias, Guilmeda. Qué pregunta, ¿no? Un salmo donde los hijos de Coré, note que los dos salmos que hemos leído en estos días, el Salmo 88 y el Salmo 42, da la sensación de que hubieran sido escritos por David. Esa era su forma de escribir. Lo que es copiarle casi al pie de la letra a una persona, en este caso a David. David era un hombre que le fascinaba adorar. O sea, él vivía en medio de instrumentos, él vivía en medio de esa profunda adoración, de esa exaltación a Dios, ese reconocimiento. Pero muchas veces también cuando se salía de ese estándar de vida, de adorar, le pasaban cosas terribles y él mismo las hacía, cosas casi que inexplicables. Algo que mantuvo firme a David en el camino de Dios, y Dios le soltó unas promesas extraordinarias, es que él nunca, a pesar de sus pecados, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus altibajos en la vida, él nunca tocó la santidad de Dios. Él siempre respetó esa línea invisible de no pasarse ni de hacer cosas que tocaran la santidad de Dios. Cosa contraria hizo el rey Saúl cuando en su momento él gobernaba, cuando los soldados empezaron a desertarse del reino, del ejército de Saúl. Saúl acudió a Dios, pero lo hizo con ornamentos sagrados. Quería ocupar el oficio del profeta Samuel en su momento y quiso ofrecer sacrificios. O sea, quiso tocar la santidad. Él pensó que él podía ser rey y sacerdote a la vez. Él creyó que podía hacer de todo. En cambio, David siempre honró a los sacerdotes, a los levitas. Siempre honró. Él nunca quiso tomar ese lugar. Él desde su posición de rey, él sabía hacer cosas, y cuando hacía algo para Dios, él siempre lo hacía con esa humildad que lo caracterizaba. Así es que este Salmo 42 está escrito por los hijos de Coré, que era otro de los principales cantores, adoradores hacia Dios, en obediencia a David. O sea, ellos cantaban y componían muchas canciones porque David los comisionaba para tal labor. Por eso, amados del Señor, este salmo sale de lo más profundo de los hijos de Coré, porque ellos entendieron que sin Dios la vida no vale la pena, no se lograría el propósito, el objetivo, y ellos lo entendieron bien. Ellos aprendieron a vivir con la presencia de Dios, y cuando
les faltó. Ellos empezaron a vivir unas experiencias fuertes y no solo la ausencia de Dios, sino el escarnio de personas muy cercanas a ellas, y ahorita lo vamos a ver. Quiero que escuchemos una hermosa alabanza, una adoración. Quiero que entremos un poco en esa profundidad de la adoración, aún de ese cántico, aún de esa oración profunda que muy pocas veces se hace a menos que se esté en una situación difícil. Siempre se ha dicho que en los tiempos de crisis se hacen las mejores oraciones. Así que vamos a escuchar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ponerle cuidado a esa letra hermosa. Bien, pues, Mónica, con el buenos días. Muy buenos días para todos, bendiciones. Cuando llega la noche y estoy a solas en mi oscuridad, el ruido de mis pensamientos no me deja descansar. Llega un momento de tristeza que nada lo puede llenar, y aunque sonrío por fuera, por dentro me quiero quebrar. Trato de ser fuerte pero no aguanto tanta lucha sin final, y en medio de este vacío solo tú me puedes salvar. Cansado estoy, mas no derrotado, porque solo tú, Señor, es quien me ha sustentado. Aunque mis fuerzas se agoten y humanamente ya no pueda más, yo te busco en el silencio, donde mi alma encuentra paz. A solas en mi habitación me quebranto y no puedo más. Mis rodillas tocan el suelo y empiezo a clamar. He caminado en sombras donde no veo el final, pero escucho tu voz suave diciéndome no te voy a dejar. Y aunque el silencio pesa más y la noche quiere hablar, tu presencia me envuelve y me vuelve a levantar. Cansado estoy, mas no derrotado, porque solo tú... Palabras muy ciertas, cansado, mas no derrotado. El apóstol Pablo lo decía en otras palabras: doblados, pero no partidos, caídos, mas no destruidos. En fin, siempre tenemos que sacar esas voces internas y darnos ese aliento y decir, mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya vida, podemos cumplir el propósito de Dios. Cuando una persona entiende para qué ha nacido en esta vida, la mayoría de sus problemas están resueltos, porque cambia la dirección del asunto. Personas que se concentran solo en una cosa, de pronto a tener dinero, a lograrlo de cualquier forma. Y quiero traer a colación la historia de una joven que no superaba 32, 33 años. Y ella, una ansiedad por hacer dinero, pero una ansiedad usted no alcanzan a imaginar, a tal extremo que ella decía, un día de 24 horas a mí no me alcanza. Y ella le proponía a Dios y le decía a Dios, Señor, dame 30 horas diarias. 24 son muy pocas. Tenía negocios por un lado o por el otro. Eh, Tenía casi que
toda una estantería de calzado, a que nosotros le dijimos, y todo esto es parte de lo que tiene para la venta, porque en su casa, ahí donde vivía ella, tenía de todo lo que hacían diferentes cosas. Y ella decía, no, esos son para mi uso personal. Nosotros creímos que era algo como un depósito, y no, era para su uso personal, demasiado. Pero todo ese estrés la llevó a un hospital, toda esa ansiedad. Madre soltera, un niño, un adolescente que tocó empezar a pagar para que alguien se lo cuidara. O sea, amados, a veces se nos va la mano, a veces se nos va la mano. A veces nosotros somos muy fieles a una empresa, a una entidad, a un negocio, aunque sea propio, pero todo tiene su justa medida. Todo, absolutamente todo tiene su justa medida. Si usted no saca un espacio para usted, si usted no saca un tiempo para dedicarlo a la oración, para decirle, Dios, ¿cuál es el propósito tuyo conmigo donde estoy? En mi trabajo, usted allá puede cumplir el propósito de Dios. En su universidad puede cumplir el propósito de Dios. En su comunidad, en el vecindario donde vive, puede cumplir el propósito de Dios. El problema es estar en un lugar y no hacer algo que glorifique a Dios. Entonces, en este salmo, Salmo 42, vemos varias cosas que a veces se puede funcionar bien por fuera y estar mal por dentro. Por eso el título del devocional de hoy, a manera de sugerencia, si desea colocarlo, es dejar de cargar solo. Dejar de cargar solo. Porque hay un cansancio sostenido, haciendo resistencia. Nadie lo nota, ¿sí? Pero puede ser nombrado como lo hicieron los hijos de Coré. ¿Qué hicieron ellos? Ellos lo dijeron textualmente, como el siervo, como el siervo. ¿M? Y el siervo tiene una particularidad, y es que el siervo puede ver agua a la distancia. Él puede oler el agua, cosa que nosotros los seres humanos no podemos oler el agua, ¿sí? El agua no se puede oler porque no tiene ni olor, ni color, ni sabor. Pero el siervo puede oler el agua e inclusive a kilómetros de distancia. Entonces, uno dice, si el siervo no podía oler el agua a kilómetros, es porque la situación estaba mal para él. Y así se compararon los hijos de Coré, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Qué dijeron ellos? Aunque son los hijos de Coré, están hablando en singular, ¿cierto? Aquí debiera decir, como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clamamos nosotros. Pero ellos dijeron no, porque ellos sabían lo que era entonar. Ellos sabían lo que eran muchas voces haciendo una sola. Por eso ellos cuando componen este salmo, ¿sí? Yo me imagino que se lo dan a conocer a David. Yo creo que David también le hace una revisión y dice, así van a tener respuesta de parte de Dios. Porque a veces nosotros no sabemos mencionar el problema. Como decía Elena Sierra en su testimonio, a mí me dolía todo. No podía decir una parte específica, no todo. La enfermedad que padecía era de un dolor hasta en el lóbulo de las orejas, hasta en la puntica del pie.
como alguien dice también, las pestañas. Todo duele. Y una persona angustiada, una persona que no logra sentar, no logra ubicarse, ¿sí? Puede estar trabajando y hacer su trabajo perfecto. Por eso nadie nota el dolor que carga. Puede estar estudiando y sí, lo ven ahí, estudiando, sentado, concentrado, pero no, está haciendo por inercia las cosas. Y qué fuerte es trabajar en piloto automático. Una madre en su casa puede estar preparando los alimentos, mantener el hogar, la casa ordenada, todo bien puestecito, pero su alma, su corazón está en angustia porque no encuentra esa paz. Por eso hoy, por favor, dígalo, voy a dejar de cargarlo todo completamente solo o sola. Dígalo para sí mismo. Voy a dejar de cargar todo completamente solo o sola. Tengo que pensar que si no suelto, si no empiezo a desocupar espacio, si no abro espacio, ¿cuándo voy a leer ese libro que necesito leer? ¿Cuándo voy a hacer esa oración que necesito hacerla? ¿Cuándo voy a sentir que un culto lo disfruto? ¿Cuándo voy a poder tener una relación con Dios? Si solo me la paso resolviendo situaciones y no disfrutando de la presencia de Dios. Los hijos de Coré en el versículo 2 decían, mi alma tiene sed de Dios. Wow, estas son palabras mayores. Y así escribía David. Si usted lee el Salmo 32, el Salmo 51, son expresiones de un gran líder que les traspasó a ellos la forma de adorar, la forma de exaltar a Dios. Y en esta casa anhelamos que usted profundice en la palabra, se adentre en la palabra, escarbe, escudriñe. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las escrituras, porque en ellas hallaréis la vida eterna. Por eso en esta casa siempre es la palabra lo que predicamos, es la palabra y le ampliamos la interpretación, le ampliamos el conocimiento para que lo pueda vivir en la práctica. No solamente una teoría, no, hoy la práctica. Profundizarse, meterse, ahondar. ¿Cómo saber lo que hay debajo de los océanos si no hubiera personas que se especializan, lo que llamamos los buzos, que diseñan trajes especiales y con unos cilindros de oxígeno? Ellos profundizan y estudian la profundidad de los mares. Nunca hubiéramos sabido cómo sería allá, a menos que alguien lo hubiera hecho. Así pasa en las escrituras. No hubiera podido comprender si no hubiera alguien nadando en la palabra, sumergiéndose, sacando a flote el conocimiento para que pueda entenderlo y disfrutarlo, para que pueda vivir una vida mucho mejor. Por favor, inclinen su rostro, porque los hijos de Coré le decían a Dios, Señor, ¿cuándo vendremos y nos presentaremos delante de ti? Y ahorita les voy a decir por qué ellos tenían como esa angustia. Porque muchas veces, amados,
Las personas quieren evidencias. Sus familiares quieren evidencias de que usted es un verdadero hijo de Dios. Sus amigos, muchas personas que les han criticado, han murmurado su estilo de vida y usted necesita entrar en esa dimensión de Dios, ser más fuerte cada día, que las palabras no le afecten. Acordémonos que así atacó Goliat a David con palabras, pero David no le hizo caso a las palabras. David lo veía derribado. David veía a Goliat en el piso. David le dijo a Goliat: hoy Dios te entregará en mis manos. Cortaré tu cabeza, ¿sí? Y la exhibiré como un trofeo. Por eso incline su rostro, por favor, ahí donde usted se encuentra. Dígale: Dios, he cargado tantas cosas solo y las sigo cargando. Por eso hoy, Señor, voy a cambiar ese diagnóstico, esa tristeza que me embarga día tras día. Trato de buscar culpables y me doy cuenta que no los hay. Trato de buscar un argumento y me doy cuenta que no lo hay. No encuentro la causa completa, solo sé que llevo este dolor, que llevo esta angustia. Si quiere mencionársela ya a Dios, dígaselo: Señor, me siento defraudado de la vida, me siento mal, Señor. Han pasado los días, las semanas, los meses, los años, décadas, Señor, y todavía me siento en el mismo lugar. Hoy, Señor, hoy voy a elegir, hoy voy a elegir algo sincero contigo. Hoy quiero sentirme funcional. Hoy no quiero continuar con una máscara de apariencia, siempre diciendo que estoy bien, cuando en realidad no estoy del todo bien. Estoy funcionando corporalmente bien, orgánicamente bien. Le hago creer a todo mundo que mi vida está súper definida, que no pasa nada malo, todo es hermoso. Pero hoy, Señor, hoy ante ti me descubro. Hoy ante ti me quito ese ropaje. Hoy ante ti me quito esa apariencia. Voy a vivir en la esencia en ti, amado Dios. Tú que conoces mi acostar y mi levantar, tú que conoces mi entrar y mi salir, tú que conoces, Señor, desde lejos mis pensamientos, oh Dios, hoy me declaro un hijo tuyo, un verdadero hijo tuyo, Señor. No por mí, yo no elegí, Señor, tú me elegiste, pero no le he hecho honor a esa elección, porque me la he pasado solucionando problemas, me la he pasado tratando de agradar a todo mundo, cosa que será imposible. Hoy, Señor, hoy me abandono en tus brazos, hoy acudo a ti, Padre. Hoy reprendo de mí, Señor, toda ansiedad y toda soledad, toda prepotencia de querer hacerlo solo, de argumentar para sentirme bien conmigo mismo. Pero hoy, mi Dios, hoy vengo ante ti porque necesito un descanso verdadero, necesito el bálsamo que viene del cielo, necesito la paz tuya, Señor, la que sobrepasa todo entendimiento, Padre amado. Necesito aprender a estar conectado contigo, Señor, y menos con el mundo. Padre, que las cosas de este mundo no me atrapen, no me llenen de ansiedad, no me llenen, Señor, y que las palabras de las personas, esos retos que nos hacen: ¿por qué no tienes esto o aquello? ¿Por qué no has logrado tanto si Dios está contigo? Y cosas semejantes, dígale: Señor, en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo enseñó algo muy primordial: aprender a estar contentos con lo que tenemos. Dígale: Señor, voy a empezar a aprender a soltar y a tener paz.
Hoy me voy a tomar un tiempo para mí. Dígale, Señor, hoy de 24 horas, en algún momento de este hermoso día, me voy a tomar 10 minutos donde no voy a pensar en ningún problema, donde no voy a pensar en ninguna situación, ni en el futuro, ni en el pasado. Me voy a concentrar en mi hoy y lo voy a vivir. Esos 10 minutos los voy a vivir, Señor, de una manera extraordinaria. Hoy voy a vivir, Señor. Dígale, Dios, hoy me voy a permitir un descanso en mi mente. No para dormir. No quiero sentir descanso durmiendo. Quiero sentir descanso despierto, despierto, sin ninguna actividad. Que nada me apresure los pasos, pero que nada tampoco me detenga el caminar tranquilo, pausado, como una persona que confía en Dios, como un bebé en los brazos de su padre o de su madre, que sabe que lo están protegiendo, que sabe que se están preocupando por su salud, por su bienestar. Dígale al Señor, hoy no me voy a preocupar por más proactividad o por más productividad, Señor. Hoy no me voy a obligar a hacer cosas que yo no siento hacer. Dígale a Dios, dígale, Señor, en algún momento de este hermoso día voy a sacar un tiempo para tomarme un café, para tomarme una limonada, un refresco, siquiera sin pantallas, sin un celular que me distraiga, sin un celular que me mande otros mensajes. Dígale, un funcionamiento de bienestar, de bienestar, de bienestar, de bienestar, de bienestar. Vamos, Milena Rojas, prenda su cámara, por favor, active su micrófono y díganos cómo van a ser esos 10 minutos, cómo se los imagina, cómo se los imagina, cómo los va a hacer, cómo los va a planear y qué cree que va a pasar después. Milena, buenos días. Buenos días, mi pastor. Buenos días a Su todos. micrófono, Milenita. Ahí está. Ahí me Ahí, escuchan. sí, le escuchamos bien. Justamente estaba en la oración, entregando al Señor ese tiempo y estaba tomando nota porque muchas veces si el correr del día nos lleva a resolver para los demás, a estar para los demás, a entregar para los demás y, y nos olvidamos de nosotros mismos. Y de pronto en el corre-corre decimos, Dios, ayúdame, Dios te entrego, pero, pero es un pasar. Eh, Ahorita estaba pensando precisamente en esos argumentos de, de que no, las palabras de los demás que nos llenan de ansiedad, cuando a veces nos juzgan, cuando a veces nos dicen, te veo mal, cuando a veces nos preguntan, digamos que las demás personas hay unas palabras de las demás personas en su situación y no las quieren sentir a nosotros. Entonces pensaba justamente en ser fuertes, en que esas palabras no nos afecten y nosotros llevarlos a ellos más bien a esa tranquilidad que nosotros podamos sentir. Que esa presencia del Señor en nosotros se la irradiemos a ellos, a los que necesitan ese momento y ese momento nosotros lo vamos a irradiar si le entregamos al Señor esos 10 minutos. Si dedicamos ese tiempo en esa presencia con el Señor, seguramente que va a ser esa luz que va a poder guiar a la otra persona que está en esa oscuridad. Entonces, el pedirle al Señor esa fortaleza y esa seguridad de que las palabras de los demás no cambien esa relación que tenemos con el Señor. Esos 10 minutos seguramente que van a ser muy fructíferos porque nos van a fortalecer, nos van a hacer sentir acompañados por la seguridad y la presencia del Señor en nuestras vidas. Entonces, la verdad que sí es bien interesante ser y bien importante ser conscientes de que el corre-corre del día
no puede empezar sin la presencia del Señor. Y estos devocionales son eso, son entregar ese tiempo iniciando el día para ser fuertes, para tener la fortaleza y así poder ayudar a los demás durante todo el proceso. Muy bien. Gracias, Milena. Buen éxito en esos 10 minutos. Si lo logra hoy, prepárelos para mañana. También los va a necesitar. También los va a necesitar. Aprender a interiorizar. Aprender a hablar consigo mismo. Aprender a planificar en Dios. Lo que no hay que hacerlo es todo el tiempo, porque engañoso es el corazón. Pero a veces necesitamos ir donde nosotros. Parece curioso lo que estoy diciendo. A veces hay que ir donde uno está para darse cuenta, porque a veces está funcionando es en lo de afuera. Se necesita una casa, pero ¿qué de la familia? Se necesita de un Salvador, pero ¿qué de la obediencia? Y así sucesivamente. Siempre estamos mirando hacia afuera, hacia las necesidades y a veces no son unas necesidades extremas, no son necesidades extremas. Miremos las personas aborígenes. Ellos aprendieron a convivir con la naturaleza, aprendieron a convivir con lo que hay en el día a día. Claro, ellos no tienen la mentalidad de nosotros de aspirar a estar cómodos, a estar tranquilos. Y usted podrá decir, wow, pero ¿cómo pueden vivir así? 200, 500 personas bajo una sola carpa, digámoslo así, un campamento. Y lo hacen. Y al otro día continúa la vida igual. Nosotros tenemos la fortuna de haber nacido en una comunidad civilizada. Nosotros tenemos la fortuna de tener comodidad. Nosotros tenemos la fortuna de seleccionar en un frigorífico, en un supermercado, lo que desee comer. Nosotros tenemos la fortuna de vestirnos y cambiar de un día para otro. Así pues, amados, de que la bendición hay que contarla. La bendición hay que observarla. Si quiere, observe hoy a sus hijos. Écheles un vistazo. Obsérvelos no como los ve siempre, sino vea en ellos el reflejo suyo. Véase por fuera en sus hijos. Admírelos, hábleles, ámelos. Siéntase satisfecho de tener a esas personitas con usted. Disfrútelos, pase tiempo con ellos, que a veces es un desgaste de muchas cosas. Hay que hacer unas cosas sin dejar de hacer las otras. Vamos a leer, por favor, en el libro de Números, capítulo 26. Hubo un desafío que Coré, el papá de los hijos de Coré. Él desafió a Moisés. Él llegó a ser tan elevado como ser como un levita. Él llegó a ser una persona muy consagrada a Dios, pero se llenó de orgullo y un día desafió a Moisés. Y Moisés tuvo que hacer una oración para que hubiese un juicio. Y en ese juicio cayó el hijo o Coré. Miren lo que dice la Biblia, Números 26, versículos 10 y 11. Dice, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. 250 personas que desafiaron al profeta Moisés.
Dice, y murieron ellos porque la tierra abrió su boca y Coré estaba entre ellos. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento, pero mire lo que dice el versículo 11. Mas los hijos de Coré no murieron, mas los hijos de Coré. Y ellos entendieron, después de ese día, ellos dijeron, wow, aquí lo mejor es que respetemos al hombre de Dios, al varón de Dios o a la persona que Dios puso al frente, porque este juicio fue porque Dios vio cómo se levantaron contra Moisés. Casi siempre son personas muy espirituales, mas no en el propósito de Dios. Siempre son los más espirituales los que terminan a veces dañando una congregación. Siempre son los más religiosos, los que sienten o los que más bien se sienten que no los usan como ellos quisieran. No les dan el lugar como ellos quisieran. Eso le pasó a Coré, pero los hijos de Coré siguieron viviendo, que es lo fascinante, y ellos fueron los que compusieron el Salmo 42. Ahora, vamos a ver el por qué. ¿Cuál fue el motivo de tantas lágrimas, de tanto dolor en la vida de los hijos de Coré? Vamos al Salmo 42 nuevamente, por favor. Ellos decían en el versículo 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días. Era un martilleo constante, era una calumnia constante. Todos los días le hacían una pregunta a los hijos de Coré: ¿dónde está su Dios? Si hablan tanto de él, ¿dónde está? ¿Por qué no tienen el flamante, hotel? ¿Por qué no tienen la finca de sus sueños? ¿Por qué no tienen el carro? ¿Por qué no tienen esto y aquello? Y ellos eran adoradores. Acuérdense que ellos todos, los hijos de Coré, adoraban. Igual que cuando veíamos los hijos de Anán. Los hijos de Anán, todos estaban, hacían parte del coro, del grupo de alabanza, del templo donde iba David a adorar. Entonces, ellos, los hijos de Coré, se convirtieron en los servidores. Ellos eran los músicos principales en el templo, en el tiempo de David. Por eso, quienes cantan este poema, que es como un poema, el Salmo 42, acerca de lo que es la angustia profunda y la gracia de Dios. Ellos son descendientes de una familia que conoció de primera mano lo que significa ser rescatados de una destrucción total. Porque a Coré se le olvidó de dónde lo sacó el Señor, pero a los hijos de Coré no se les olvidó. Ellos aprendieron la lección. Ellos aprendieron la lección. Ahora, el encabezado de este salmo dice que es un masquil, y un masquil era algo que los eruditos de la época, ¿sí? Ellos decían es como una instrucción, es algo más que sabiduría, es ir profundamente como al meollo, como al clímax, ¿sí? Como a lo más indispensable de una situación. Es una contemplación profunda. Así que lo que está diciendo los hijos de Coré es un diálogo interno. Es un diálogo que ellos decían, ¿cómo vamos a seguir así? Tenemos que hacer algo. Y en el versículo 4 dicen ellos, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Miren,
de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. O sea, ellos eran unos líderes poderosos, amaban a Dios, pero la gente los juzgaba, la gente los criticaba. Ángela, ¿alguna vez le ha pasado algo así por amar a Dios, por servir a Dios? ¿Acaso no era la primera que llegaba al momento de oración? ¿Acaso no era la que más oraba? Y cualquiera dirá, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a los que estamos más cerca de ti arrojan más calumnias, más críticas? ¿Alguna vez se sintió así, Ángela? ¿Nos puede testificar, por favor? Buenos días, pastor. Buenos días para todos. Días. Sí, sí, alguna vez, claro, yo sentía que yo oraba y nunca pasaba nada. Y yo me acuerdo que yo lloraba y le decía a Dios, Señor, pero es que yo oro, yo ayuno, yo voy a culto, yo te sirvo. Y nada, y la gente le cuestionaba a uno mucho. Ay, ¿dónde estás? Muchas veces hasta la misma familia le decía a uno, ¿dónde está dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? ¿Por qué no sé qué? Y uno quedaba como que en ese silencio absoluto y decía, Señor, no me dejes en vergüenza, Señor. Pero sí, muchas veces, pastor. Pero siempre, siempre, siempre puso fue mi mirada, mi amor a Dios y a pesar de todo, yo decía, no, no voy a soltarlo, no voy a soltarlo. Muy bien. Esa debe ser la consigna. Aunque cuestionen la fe, aunque cuestionen, aunque las personas digan lo que quieran. Miremos el caso de Marta y de María, las hermanas de Lázaro. Jesús no vino cuando Lázaro estaba enfermo, pero llegó cuando Lázaro estaba muerto. Díganlo, por favor. Lo importante es que Jesús va a venir. Lo importante es que Jesús va a venir. Y cuando llegó el Señor Jesús, Marta le reclamó, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Es que a Jesús no lo conocían en otra faceta. Lo que le pasa a muchas personas, no conocían a Jesús en otra faceta. Solo lo conocían como el sanador. Solo lo conocían como el liberador. Solo lo conocían como el que hacía milagros para multiplicar cosas. Pero no lo conocían como lo iban a conocer en ese instante. Y después viene María. Note, Marta es el tipo de personas ansiosas, ocupadas en las cosas, pero después viene María, la mujer que andaba a los pies de Jesús y le hace el mismo reclamo a Jesús y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ambas, para que nos demos cuenta, las personas ansiosas por congraciarse con el mundo, pero también las personas muy religiosas cuestionan. Necesitamos encontrar un punto de equilibrio. Hoy el Señor va a estar ahí, Nancy Valencia. Hoy el Señor va a estar ahí. Hoy el Señor va a estar ahí en ese tiempo. Mónica, hoy el Señor va a estar ahí. Véanlo caminando, véanlo entrando ahí a su alcoba, véanlo entrando ahí a su trabajo, véanlo entrando ahí donde usted va a estar, Flor Marina Ballestero. Hoy el Señor va a ir hasta allá. Porque aquí no se trata de nosotros, aquí se trata de Él. Él quiere estar. Pero a veces no lo conocemos sino de ciertas formas. Si yo no oro, si yo no pido que venga, no viene. No, Él viene porque Él sabe que usted lo necesita. Él viene hoy
a llenar el corazón. Él viene hoy a satisfacer necesidades. Él viene hoy a abrazar. Él viene hoy a llenar esos espacios vacíos que dejó tal vez una decepción. Él viene hoy. Él viene hoy a sentarse a su mesa. Él llegó a ese lugar y él preguntó, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde pusieron a Lázaro? ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde lo enterraron? Y Marta decía, pero Señor, hace 4 días que estaba muerto, él ya está descompuesto, el cuerpo ya empezó a descomponerse, el olor de él ya se siente, Señor. Y Jesús dice, quiten la piedra. Ja. Eso va a pasar hoy también en su casa, Flor Sastre, en su casa, Martica Sastre. Eso va a pasar hoy allí en su hogar, Marisol. Eso va a pasar hoy con usted, joven Alejandro. Eso va a pasar con su familia, Nidia. Para los que solo conocen a Jesús de una manera, hoy lo van a conocer como el todo, como el gran yo soy. Porque él dijo, quiten la piedra, quiten la piedra. La piedra no la mandó a quitar para él poder entrar. Él la mandó a quitar fue para que Lázaro pudiera salir. Y le da la orden, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó y Lázaro salió. Amados de Dios, hoy vamos a conocer a Jesús, tal vez como nunca lo hemos conocido. Hoy es ese gran día. Hoy se acaba la incertidumbre, Ángela. Hoy se acaban tantas cosas. Cuando Dios empieza a responder, sabe que van a tener que decir mucha gente, tenía razón, tenía razón, tenía razón. La fe de Miguel tenía razón. La fe de Sandra Rodríguez tenía razón, tenía razón. Nidia López tenía razón. La gente que criticaba, que murmuraba, van a tener que decir tenía razón. ¿O acaso Saúl no dijo cuando David venció a Goliat? Tenía razón. Ese muchachito, ese jovencito, el que aparentaba no tener destreza, el que aparentaba no ser fuerte, el que aparentaba hablar pasito, resultó siendo el que nos libertó a todos nosotros. Amado, la gente está engañada. La gente está está contando una historia mal contada. La gente está contando una historia mal contada, Milenita. La gente está desenfocada. Están hablando de alguien que no es, porque usted en Dios es una persona grande, poderosa, fuerte. Usted en Dios es maravilloso. Sí, usted, Rosaura Quintero. Sí, usted. Usted, Jorge Garzón. Usted, Julia Rodríguez. Ustedes son grandes en Dios. Y el enemigo quiere minimizar. El enemigo quiere hacer ver como que no está pasando nada, que sus oraciones no tienen sentido, no tienen razón de ser. Muchos le han dicho, ¿para qué va tanto a ese lugar? Por favor. ¿Cuántas veces me lo dijeron a mí? ¿Cuántas veces me lo hacían sentir? Y ahí, como acaba de decir Ángela, no me desenfoco. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi familia le va a servir al Señor. Yo sé que estas necesidades son temporales. Por favor, dígalo. Si quiere, háblele a la cena, dígale, se te acabó tu tiempo de estar vacía. Si quiere, abre tu nevera y dile a esa nevera, nevera, te vas a llenar en el nombre de Jesús de Nazaret. Diga conmigo, por favor, la harina de la tinaja no va a escasear, el aceite no va a escasear, no va a escasear. Viene gozo, viene alegría para mi casa, para mi familia. Todos los días preguntaban eso. Los hijos de Coré ya sabían la retórica. Los hijos de Coré, pero dice que ellos no murieron, murió el papá desafiando las cosas de Dios, pero un hijo obediente, mire, ellos no se desenfocaron, ellos dijeron, no sigamos las pisadas de nuestro Padre, mejor adoremos al Señor, exaltémoslo, Él nos enseñó a cantar, pues cantémosle a Dios, y miren, aquí ellos están diciendo, ¿cómo fuimos nosotros
en la casa de Dios, cómo llevábamos personas una y otra vez. Y en el versículo número 5 del Salmo 42, ellos encuentran algo. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Porque aún he de alabarle. Alma mía, aunque te turbes, espera, espera, espera. Cierren sus ojos físicos, por favor. Abran sus ojos espirituales y vean las manos de Dios y vean la boca de Dios y vean el corazón de Dios hoy dirigido hacia sus casas, hacia su vida. Por favor, inclínese un poquito y deje que Dios obre. Vamos a terminar de escuchar esta hermosa canción donde habla acerca de que podemos estar cansados, pero no rendidos. Podemos estar abatidos, pero no desesperados. Hoy nuestra confianza está puesta en nuestro gran Dios. Bien pueda, Mónica, por favor. Donde no veo el final, pero escucho tu voz suave diciéndome no te voy a dejar. Y aunque el silencio pesa más y la noche quiere hablar, tu presencia me envuelve y me vuelve a levantar. Cansado estoy, mas no derrotado, porque solo tu Señor es quien me ha sustentado. Aunque mis fuerzas se agoten y humanamente ya no pueda más, yo te busco en el silencio, donde mi alma encuentra paz. Aunque camine en valle de sombra, no temeré, tú conmigo estás. Eres mi refugio en la tormenta, mi roca firme, mi verdad. Cansado estoy, pero sigo peleando, porque tengo un Dios que me sigue levantando. No estoy solo, aunque esté llorando en medio del dolor, tú me estás abrazando. Y en el silencio, ahí te encuentro, y en mi oscuridad tú sigues siendo mi luz. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Excelente. En ese silencio, 10 minutos hoy, 10 minutos, donde va, ojalá, únicamente lleve su Biblia, lleve una agenda y un esfero. Algo Dios le va a decir a su corazón, algo, algo que le va a ayudar, que le va a ayudar. Mira, ahí colocaron la canción para que usted la copie, el enlace, la siga escuchando y se dé cuenta que no está solo, que no hay necesidad de cargar todo solo. Comparta su situación con Dios y hoy va a tener paz. Están cordialmente invitados para el culto de esta noche, culto virtual. Lo estaremos haciendo desde la casa, el hogar de Marisol Quintero. Allí estaremos y juntamente con su familia y ustedes se conectan en la virtualidad. Inviten a alguien, por favor, inviten a alguien para que reciba la palabra de parte del Señor. Un feliz día para todos, los quiero mucho, los bendigo. Quien desee colocar una ofrenda en este ministerio, hágalo a través de esa cuenta de Nequi o de David Plata. Los quiero mucho, les bendigo sus vidas. Feliz día para todos, que estén muy bien.